El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el libro de Levítico, continuamos en la lección número 6 y hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo y el día de expiación. Muy interesante, ya pasamos ahora al Nuevo Testamento. Recuerde que en la reflexión anterior veníamos hablando acerca de la expiación en el Antiguo Testamento. Ahora pasamos a hablar de la expiación en Jesucristo y corresponde obviamente al Nuevo Testamento. Jesucristo como el propiciatorio. ¿A quién puso Dios como el propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia? Romanos en el capítulo 3, verso 24 al 26 dice lo siguiente. Hace una comparación dramática entre la muerte de Jesucristo y el rito de la expiación de Pablo. Porque dice, por cuanto todos pecaron, Romanos en el capítulo 3, verso 24, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, en esta parte la palabra clave es el propiciatorio. En otras palabras, es la tapa del arca, toda de oro, un lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Allí exhibía su grandeza por medio de manifestaciones sensibles, como dice Levítico en el capítulo 16, el verso 2 y el Salmo capítulo 80, versículo 1. Allí recibía el homenaje de su pueblo y dispensaba sus oráculos vivos. Pablo tenía en mente donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio de expiación en el día de la expiación, es en el propiciatorio. Entonces, ahora bien, Dios pone a Jesucristo como el propiciatorio. Jesús murió en un lugar completamente abierto, a diferencia del propiciatorio rociado por la sangre de la expiación en el Antiguo Testamento. Dios pone a Jesucristo como el propiciatorio, que es la frontera entre lo santo y lo inmundo, y el humano puede recibir el perdón del pecado y la reconciliación con Dios. Cualquier persona que cree en Cristo y quiere acercarse a Dios por medio de la fe en su sangre puede ir a este nuevo propiciatorio. En el pasado, Israel pudo acercarse a Dios por medio de las leyes religiosas ceremoniales, pero nosotros nos acercamos al propiciatorio por la sangre de Jesús. Como Dios se apareció a Moisés y habló con él sobre el propiciatorio en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta por el nuevo propiciatorio, Jesús, y sobre el propiciatorio rociado por la sangre de su Hijo, se comunica con nosotros por Jesucristo y recibe nuestro culto. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14, 19, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El ritual de la sangre de expiación dentro del lugar santísimo se transformó dramáticamente en la cruz construida sobre una colina que estaba fuera de Jerusalén. Ahora, ¿cómo comparar los cuerpos que son introducidos en el santuario por el sumo sacerdote y son quemados fuera del campamento con Jesús? Y vamos a mirar esa comparación porque aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos va a dar la respuesta a esta pregunta que es tan interesante. Vuelvo y repito la pregunta y dice, ¿cómo compara los cuerpos que son introducidos en el santuario por el sumo sacerdote y que son quemados fuera del campamento con Jesús? Hebreos 13, 8 al 13. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento.
por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que dice Hebreos entonces. ¿Cómo se expresa Juan el Bautista? ¿Qué habla acerca de Jesús? Y lo vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 29, y dice: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Jesucristo, como el sacrificio, es mucho mejor que el sacrificio de expiación ofrecido el día de expiación en el Antiguo Testamento? Claro, Jesucristo en el Nuevo Testamento se describe un sumo sacerdote perfecto que no necesita dar ningún sacrificio por su pecado, al mismo tiempo un sacrificio sin mancha. Él es un cabrío por Azazel, que carga todos los pecados de su pueblo para salvarlos, y se convirtió en el pecado mismo. Cuando Juan el Bautista lo vio, las primeras palabras fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús se convirtió en el pecado mismo. Él debía ser enviado al desierto y morir como el cabrío por Azazel, fuera del campamento. También el autor de Hebreos dijo que Jesús debía sufrir tal como el sacrificio quemado fuera del campamento por el sacerdote. Ahora nos convertimos en libres de todo pecado por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Una vez cada año el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por expiación por sí mismo y por el pueblo. Pero Jesús, como un sacrificio perfecto, se ofreció a sí mismo como un sacrificio de expiación. La muerte de Jesucristo cumplió todas las reglas del sacrificio en el Antiguo Testamento con su cuerpo. Él se convirtió en el sacrificio de expiación en el día de expiación. La sangre de Él no se roció en el lugar santísimo en la tierra, sino una vez para siempre en el lugar santísimo en el cielo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Por eso ya no hay más necesidad de ser repetido. El autor de Hebreos declara que la ceremonia del día de expiación se ha completado. Él intercede por su pueblo para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Jeremías en el capítulo 50, el verso 20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré lo que yo hubiere dejado. Entonces, amigos, se resume toda la historia de la expiación del Antiguo Testamento que cada año tenía que hacer el sumo sacerdote, a favor primero de él, de su familia, y luego de todo el pueblo que él representaba. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a partir de la obra redentora de Cristo, es un solo sacrificio. No habrá más sacrificios. Nadie más está autorizado para ofrecer más sacrificios por la salvación, por la expiación y por la redención de los pecados de la humanidad. Por eso, cuando estaba haciendo esa semblanza hace unos días en la reflexión, cuando les decía que pusiéramos mucho cuidado, porque lo que sucedía en el Antiguo Testamento con toda esta obra de redención, toda esta obra de expiación que se daba en el Antiguo Testamento, esa era una sombra de lo que venía hacia el Nuevo Testamento y lo que iba a suceder. Entonces Dios está mostrando de manera pedagógica a lo largo del desierto, en esos 40 años de travesía, que el pueblo de Israel tiene que deslindar por completo su mente y su corazón de las prácticas de idolatría y de paganismo que traían de Egipto, pero que a su vez tendrá que preservarse y en ningún momento entrar en las prácticas de idolatría y de hechicería que va a encontrar en los pueblos circunvecinos que lo van a rodear una vez que tome posesión de la tierra prometida. Y todo ese trabajo pedagógico de él con su pueblo, que dijimos que entre todos los pueblos había escogido a ese pueblo descendiente de Abraham, había escogido ese pueblo para mostrar su gracia y su misericordia, había hecho un primer pacto con él, pero que ahora venía un segundo pacto, y en ese segundo pacto se abría para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las etnias, para todos los grupos étnicos sociales del mundo, que se acojan a esta expiación, que ahora es voluntaria,
Ahora cada uno de manera personal. Note bien que en el Antiguo Testamento los padres de la familia eran los encargados de llevar allá a nombre de toda su familia. En el Nuevo Testamento, si bien es cierto que se dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es necesario que cada uno de los miembros de la familia asuma responsablemente el compromiso de la expiación de sus propios pecados por la sangre de Cristo Jesús. Y eso se logra de manera personal. Cada uno tiene que llegar a entender su responsabilidad y su compromiso. Cada uno en su vida diaria, en su cotidianidad, comete pecados, hace muchas cosas, dice muchas cosas, piensa en muchas cosas y omite muchas cosas que debiera haber hecho. Entonces, cada uno tiene que asumir la responsabilidad y el compromiso ahora de ir delante del Señor, aceptar el perdón de sus pecados, sentirse perdonado, tener la certeza de haber sido perdonado. He hablado muchas veces con personas que no se sienten perdonados por Dios, pero la pregunta, cuando yo los interrogo y les digo, ¿pero usted se ha perdonado a usted mismo esas cosas que ha hecho? Y luego me mira con cierta incertidumbre y dice, no, realmente yo no me he podido perdonar. Entonces, cuando la persona no se perdona a sí mismo, considera que Dios no lo ha perdonado. Pero una vez que la persona va delante del Señor, se reconoce pecador y le pide perdón, Él lo ha perdonado. La expiación de Cristo ha llegado a la vida de esa persona y ahora es completamente libre. Obviamente que los padres, las madres, los mayores tenemos la responsabilidad de orar por ellos y sensibilizarlos y hablarles y compartirles el mensaje. Ningún padre y ninguna madre debería vivir tranquila hasta no estar seguro de si sus hijos menores y sus jóvenes han tenido un encuentro con Cristo Jesús y tienen la evidencia de haber recibido el perdón de sus pecados y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es muy importante, por eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Y a propósito de eso, quiero motivarlos para que cada uno de ustedes tome ese tiempo. Hable con su esposa, hable con su esposo, hable con sus hijos, hable con sus padres. Pregunte qué tal está su relación con el Señor. Siente que Él es su Dios, que usted le debe a Él su salvación, que Él se siente perdonado de todos sus pecados y que ahora usted es una nueva criatura. Ese diálogo es muy importante que lo hagan para que tengan la certeza y la seguridad de la práctica de esta fe cristiana. Oremos. Señor, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Estas lecciones cada día fortalecen nuestra fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.